Vale, pues ya estamos. Buenas tardes a todos. Buenas Eh, tardes. Vamos a tener una lectura un poco rápida en Levítico capítulo 27 y versículos del 26 al 34. Y no os asustéis porque no vamos a tocarlo todo. Vamos a proceder a la lectura. Levítico capítulo 27, versículos 26 al 34. Y dice lo siguiente: pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y de animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Y, y venimos a este pasaje después de pasar por un proceso en eso. Si leéis ahí un poco más antes, veréis que hay la consagración de Aarón y de toda su familia, de la tribu de Leví, como las personas que iban a tener una involucración muy importante en algo llamado lo que es el tabernáculo, con todo lo que eso significaba, con todas las fiestas, los rituales y todo esto. Y llegamos a este capítulo 27, donde se habla pues de muchas cosas, que ahora no os asustéis porque no vamos a tocarlas todas, pero sí a tocar algunos principios. Yo he mirado en el diccionario lo que significa consagración, y es un diccionario secular, no es un diccionario de aquí de la Biblia, el diccionario bíblico ilustrado, por ejemplo, que muchos conocéis. El diccionario define como la consagración, punto número 1, entrega o dedicación a Dios de una persona, cosa o acción. Punto número 2, es un logro de éxito o prestigio. Y punto número 3, entrega, dedicación. Y al leer este pasaje, después de todo lo que hemos visto acerca de los sacerdotes, ¿vale? Muchas veces creo que pensamos que la consagración pertenece a alguien de manera muy personal, ¿no? Por eso que digo que he puesto en el título la pregunta de la consagración personal, común o práctica, ¿vale? Y en ese concepto, muchas veces subliminalmente, de manera subliminal en nuestra mente, pues tenemos en la mente de que es cuestión para solo unos pocos, ¿no? Para quienes afecta esta consagración, esta dedicación especial. Y podemos pensar, por ejemplo, en los misioneros, ¿no? En las personas que abandonan su país de origen, que abandonan sus trabajos y que incluso en determinados casos incluso abandonan su familia por una estancia pues más corta o más larga, dependiendo, hay casos de todo en las historias de los misioneros, ¿no? Podemos pensar que hay personas que tienen esta dedicación especial, ¿no? O podemos pensar que los pastores, los ancianos y o los maestros, realmente ellos tienen que ser personas consagradas, tienen que tener una dedicación especial para la tarea para la cual describen las escrituras. Y no vamos a entrar en el desarrollo de este tema porque sería para otra exposición, ¿vale? Pero podemos pensar esto. También podemos tener en la mente en que en este momento de la historia de la humanidad, todos los que creemos en Jesús como el Señor, entre paréntesis, el dueño, y el Salvador, entre paréntesis,
el Mesías, el Redentor o el Cristo, somos apartados mediante la santificación y de esta manera somos consagrados, o sea, puestos aparte o para un servicio especial para el Señor y su causa. Y cuando se habla de esto, habla de que todos tenemos que consagrarnos, todos tenemos que dedicarnos de una manera especial, de una manera consecuente. Pero aquí es fácil caer en generalidades. Y permitidme decir que cuando era joven, porque ahora ya no lo soy, al menos eso me dicen mis hijos constantemente, cuando era joven era una de las batallas que yo tenía con las personas mayores que yo. Y es que muchas veces se habla de generalidades. Todo el mundo tenemos que dedicarnos al Señor, ¿vale? Pero dime algo concreto. Háblame de manera concreta. Todo el mundo tenemos que dedicarnos, ¿vale? Pero ¿en qué? ¿De qué manera? En fin, también daría para mucho. Creo que cuando no se provee de alguna referencia práctica, más que aclarar, se confunde. Y entonces, bueno, es un tema también bastante importante. Pero si nos acercamos a este pasaje, acercarnos en este pasaje, vemos que se habla de cosas, vemos que se habla de animales, vemos que se habla de tierras e incluso que se habla de personas, ¿vale? Que son consagradas, que son dedicadas a Dios, ¿eh? Y que nos proporcionan principios prácticos, incluso para hoy en día, que no vivimos en el tiempo descrito aquí, en este pasaje de Levítico, donde los sacrificios, las dedicaciones, las ofrendas, todas estas cosas estaban a la orden del día, porque hoy no tenemos que vivir eso, ¿no? ¿O sí? Mirad, el versículo central que quiero dejar con vosotros es el 28. Entre muchas de las cosas que dice, lo vuelvo a leer, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa, y aquí, escuchad bien, santísima a Jehová. Para mí, para mi manera de entender, aunque hay muchos aspectos que tocar aquí en el tema de la consagración, y es un tema muy amplio, pero hay un aspecto fundamental y es no se negocia. Con lo que consagras a Dios, no se negocia, ¿vale? Y es algo que a veces, como seres humanos, y especialmente los hombres, las mujeres en este sentido tienen una manera de proceder mucho más concreta, de que se plantean un objetivo y van y siguen y siguen y siguen. Normalmente no tienen, por lo general. Los hombres tendemos más a divagar, tendemos más a decir generalidades, a hablar de todo, a opinar de todo, a filosofar, entenderme bien, no es algo peyorativo, pero a filosofar de todo, pero no a hablar de cosas concretas. ¿Sabéis por qué? Porque hablar de cosas concretas nos compromete. Entonces, como nos compromete, preferimos estar detrás, hablar de todo, pero no comprometernos con nada porque así nos tiene una implicación muy fuerte. Pero la verdad es que cuando hablamos de consagración, aunque incluye el tema personal del llamado personal, aunque incluye el tema del llamado especial o común a todos los creyentes, creo que también tiene una dimensión, a mi entender, práctica, porque este principio es súper práctico, porque Dios dice, mira, no se va a vender ni se va a rescatar ninguna cosa consagrada. De igual manera, en el versículo siguiente dice que aquellas cosas que eran de Jehová, que Dios determinaba, y hay ejemplos, Dios determinaba, esto es mío y esto es anatema. Entonces, todo lo que es anatema tenía que ser muerto. Y dice esta palabreja indefectiblemente, de manera que no hay rescate posible. Entonces, cuando decimos que esto no se negocia, es que cuando hoy, en nuestros tiempos modernos, 2021, año 2021, siglo XXI, en los tiempos en que vivimos, también hemos de respetar este principio. La idea de que no se negocia. Si algo está consagrado a Dios, alguien está consagrado a Dios, alguien hace algo consagrado a Dios, no es negociable. Mirad, voy a poner cuatro ejemplos
de manera muy práctica. Por ejemplo, cuando podemos decir que nosotros podemos consagrar nuestro tiempo, ¿vale? Nuestro tiempo con Dios. Por ejemplo, esto sale en el Salmo 5, versículo 3, cuando dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y esto no habla tanto del tiempo, del momento en el cual hemos de tener nuestro tiempo con Dios, sino de la prioridad de mañana, cuando me levanto, en lo primero que pienso. Por ejemplo, si esto no quiere decir que nuestro tiempo devocional tenga que ser a primera hora de la mañana, y si no lo haces eres un pecador empedernido que te has de arrepentir y no puedes participar del pan y del vino. No, lo que quiere decir es la prioridad, el hecho de apartar ese tiempo y de que nadie puede interrumpir ese tiempo. Entonces, número 2, nuestro cuerpo. Esto sale, por ejemplo, en Romanos 12:1, que se cita mucho, pero cuando leemos ahí un poquito, dice que, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, no dice el alma, no dice el espíritu, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entre paréntesis, yo siempre pongo lógico. Lo que quiere decir racional ahí es lógico, es de pura lógica. Entregar nuestros cuerpos. Y ojo, esto no quiere decir solamente en el terreno sexual, aunque está incluido. Nuestro cuerpo hemos de cuidarlo, tengamos la edad que tengamos. No quiere decir que tengamos que hacer culto al cuerpo, pero sí que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha mandado. Lo que Dios en donde nosotros estamos, nuestras manos, nuestra vista, lo que podamos, nuestro oído, en fin, muchas cosas hay también para desarrollar aquí, pero es otro aspecto. Nuestro dinero. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:2. Y es curioso que tiene el mismo principio que pone Levítico. Se dice de consagrar o poner aparte. Pues esto es lo mismo. A poner aparte. De decir, esto es para Dios. O sea, esta es nuestra ofrenda y el apóstol da el principio, ponerlo aparte y así no, cuando yo llegue no se tienen que recoger ofrendas. ¿Por qué? Porque Pablo era muy modesto. Creo que porque Pablo quería enseñar el principio de poner aparte, de consagrar algo a Dios. Y todos sabemos el dicho de que el bolsillo de los creyentes es lo último que se convierte, ¿verdad? Pero hablar de dinero es hoy un poco delicado. Pero creo, hermanos, con todo el respeto a cada uno, porque no sé la situación económica que tiene cada uno, creo que sí que es un principio que debemos de recuperar. El que sea, no dice cantidades. Dios no habla de cantidades, Dios habla de principios. Y el principio es poner aparte. ¿Vale? Y número 4, nuestra palabra. Hay un pasaje que dice que el que aún jurando en contra suyo, no por eso cambia. Esto lo dice el Salmo 15, versículo 4 en la segunda parte. Y si miramos el contexto del Salmo, veremos muchas de las cosas en las cuales Dios hace énfasis de quién es la persona que le sigue. Creo que en un mundo de hoy, esto hace falta también que lo recuperemos bastante. Nuestra palabra tiene que ser consagrada y recordaremos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice también, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. O sea que nuestra palabra tiene que ser fiable. Y es en este sentido, hay muchos más aspectos que podríamos decir que podemos dedicar a Dios, como nuestras acciones, como nuestros hechos, como en fin, un montón de cosas, como nuestros hijos. Y aquí voy a contar dos anécdotas para terminar, porque quiero ser breve también. Una es referente al dinero, por ejemplo, para que os riáis, que lo tengáis ahí en cuenta. Mis suegros, los padres de mi suegro, se convirtieron de mayores. Los padres de mi suegro, cuando mi suegro era pequeño, querían hacer una salida
estamos hablando de la época de la posguerra, pues querían hacer una salida para irse pues, de camping. Y ellos tenían el principio de ofrendar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían? Pues ponían el dinero aparte. Esto fue lo que les enseñaron de aquella manera, pero para realizar la excursión, como iban un poquito justos, pues dijeron, mira, por si acaso nos vamos a llevar el dinero que es de la ofrenda, que es para el Señor, y lo llevamos por si acaso. Si acaso pasa algo, pues entonces nos lo llevamos, lo usamos y luego lo devolvemos. Su intención era esta. Muy bien. Arrancan el coche, no me acuerdo ni qué coche tenían, pero bueno, van caminando. Mi suegro era camionero, el padre de mi suegro era camionero y sabía de mecánica, como los camioneros de antes. Pues se les para el coche. Se les paró el coche, estuvo mirando, nada, esto, lo otro, tal. Bueno, total, que tuvieron que llevarlo al taller y resulta que vieron, después de mucho mirar, vieron que las bujías estaban cambiadas de sitio. O sea, estaban puestas una en un sitio y otra en otro. ¿Quién lo había hecho? No se sabe. ¿Cuánto se habían gastado? Justo el dinero que tenían apartado. Fue una lección que luego lo comparte mi suegro, muchas veces lo ha dicho, que fue una lección para sus padres en el sentido de que dijeron, nunca jamás vamos a tocar el dinero que es del Señor. Número dos, la anécdota número dos la compartía esta semana con una hermana que mencionaba una anécdota que contaba Eric Bermejo por el himno Brilla en el sitio donde estés. Este himno lo hizo o lo redactó, si no tengo entendido mal, si no recuerdo mal, tal como lo contaba Eric Bermejo, de Patricia St. John. Muchos de vosotros, no sé, no lo sé, yo personalmente sí, leí bastantes de sus libros juveniles, entre ellos Lucía y su enigma, El secreto del bosque, Amor en las cumbres, que algún título os sonará. Bueno, la historia de este himno viene de que su madre estaba en Inglaterra, su país natal, y no sé, no recuerdo bien el detalle, cómo acabó dentro de un local que había una reunión de mujeres creyentes, ¿vale? Se estaban reuniendo y tal, y llegó un momento en que se pasó pues un plato. Se pasaba un plato para hacer la ofrenda y ella vio que las mujeres eran gente bastante pudiente, se dejaban allí los collares, algunas dejaban su dinero, en fin, otras sus anillos, y ella, pensando dentro de sí, yo no tengo nada que poner. No quiero decir que le vino una voz, pero sí como alguien dentro que le decía, sí tienes algo, tus hijos. Esta mujer, después de mucha lucha, salió delante de toda aquella reunión de mujeres y ella ofreció a sus hijos al Señor, tal como había escuchado en esa tarde. Bien, estos hijos eran Patricia St. John y sus hermanos. Sus hermanos fueron misioneros, todos, excepto Patricia St. John, que tuvo como un ministerio más con ancianos, con personas mayores y demás. Y escribió ese himno, brilla en el sitio donde estés, porque puedes estar siendo consagrado a Dios, hagas lo que hagas. Tanto lleves un ministerio, digamos, más evidente, como si llevas un ministerio más detrás del telón, vamos a decirlo así, ¿no? Como ella, pues ministrando a personas mayores. En fin, esto lo dejo ahí para reflexión vuestra y creo que hay mucho, mucho para desarrollar, pero para pensar creo que ya es suficiente.